sabes escribir, ya sabes mi paradero en el frente de batalla, primera línea de fuego. En el frente de batalla, primera línea de fuego. La Segunda República, que duró desde 1931 hasta 1933, o al menos la primera parte. De Primo de Rivera, Alfonso XIII dispuso el restablecimiento de la Constitución de 1876, en un intento de retornar al sistema constitucional anterior a 1923. El gobierno nombrado por Alfonso XIII convocó elecciones municipales. Sin embargo, los políticos de los antiguos partidos dinásticos, apartados del poder en 1923, no colaboraron con este, a quien le consideraban un cómplice de la dictadura, ya que este porque apoyaba a Primo de Rivera. La proclamación de la República. Los partidos de la oposición política, que son los socialistas, republicanos y nacionalistas, firmaron en agosto de 1930 el Pacto de San Sebastián para instaurar la República, que era considerada la única solución a los problemas del país. El gobierno proclamó un retorno gradual a la normalidad constitucional anterior a 1923, por lo que convocó elecciones municipales para el 12 de abril de 1931. Estos comicios o comienzos fueron planteados por la oposición, por lo que tras las fallidas elecciones, Alfonso XIII abdicó y abandonó el país, y el 14 de abril se proclamó la República. Las instituciones republicanas. El gobierno provisional, formado por los representantes de los partidos firmantes del Pacto de San Sebastián, emprendió reformas urgentes, que fue la amnistía o el perdón de los presos políticos, la legalización de los sindicatos, la reforma de la administración federal. Y en las elecciones de 1931 de junio obtuvieron la victoria los grupos de centro-izquierda, por lo que las Cortes elaboraron una nueva constitución que organizaba un régimen político totalmente democrático. Aprobada la constitución, las Cortes eligieron como presidente a Niceto Alcaraz Zamora, quien a su vez designó como presidente del gobierno al republicano Manuel Azaña. Por otro lado, está el bienio reformista. Entre diciembre de 1931 y junio de 1973 gobernó una coalición de centro-izquierda, encabezada por Manuel Azaña. Esta primera etapa de la política republicana se conoce como bienio reformista, por los proyectos de reforma que inició. Sin embargo, su programa de modernización contó con la oposición de la extrema derecha y la extrema izquierda. Los primeros protagonizaron, en 1972, un golpe de estado militar llevado a cabo por el general Sanjurjo, lo que se conoce como la Sanjurjada. Azaña llevó una serie de medidas reformistas, que fueron una reforma militar, que consistía en una reestructuración del ejército, que tenía dos objetivos: profesionalizar y modernizar las fuerzas armadas y asegurar su fidelidad al nuevo régimen democrático. La reforma agraria. La ley de reforma agraria se proponía modernizar el sector y lograr el mayor aprovechamiento de las tierras. La reforma religiosa, que todos creyesen en lo mismo y que legalizaron el divorcio. La reforma social. A principios de los años 30, el 30% de la población española no sabía leer ni escribir, por lo que habilitaron escuelas para que pudiesen aprender. Y una cuestión autonómica, que era el reconocimiento de las autonomías en la Constitución de 1931. Por otro lado, está la Segunda República, que es la segunda parte, que va desde 1933 hasta 1936. El 19 de noviembre de 1933 se celebraron las segundas elecciones generales de la República, que de hecho fue la primera en la que las mujeres pudieron votar. De ahí
Tras el bienio conservador, las elecciones de 1933 configuraron una inestable mayoría conservadora en torno a la CEDA de José Manuel Gil Robles, el Partido Radical de Alejandro Lerroux y otros partidos menores. En noviembre de 1933 se inició el bienio conservador, que duró hasta febrero de 1936. Esta etapa también es conocida como el bienio negro, que se anularon las reformas tanto sociales como económicas y autonómicas. Esto no gustó nada a los otros partidos, por lo que creó un gran descontento social, y las organizaciones obreras provocaron una huelga general el 5 de octubre de 1934. Y el detonante fue la incorporación al gobierno de la CEDA, un partido que no se había definido como republicano, pero que había ganado las elecciones. La huelga fue rápidamente reprimida y el gobierno declaró el estado de guerra. El gobierno del Frente Popular. En las elecciones de febrero de 1936 ganó el Frente Popular, por lo que Manuel Azaña fue elegido presidente de la República y Santiago Casares Quiroga asumió la presidencia del gobierno. Y hasta aquí este periodo de guerra. La Guerra Civil Española. Esta duró desde el 18 de julio de 1936 hasta el 1 de abril de 1939. Antes de relatar el conflicto, vamos a recordar los antecedentes de este. Tras las elecciones de noviembre de 1933, la Confederación Española de Derechas Autónomas, o CEDA, sale con la mayoría frente al Partido Agrario y el Partido Republicano Radical, y pone en marcha el segundo bienio republicano de carácter contrarreformista presidido por Alejandro Lerroux. En este punto, ciertos sectores de la derecha comienzan un camino al extremismo, fundando así el Partido de la Falange, dirigido por José Antonio Primo de Rivera. Años después, Manuel Azaña logra hacerse con el poder nuevamente tras las elecciones de febrero de 1936, las cuales se celebraron tras la dimisión del líder de la CEDA, Alejandro Lerroux, por su implicación en un caso de corrupción. A raíz de esto, la Falange comienza a crecer exponencialmente, gracias al gran número de afiliaciones provenientes de otras formaciones conservadoras. Tiempo después, la tensión crece cuando la Falange mata al teniente Castillo, y a modo de represalia, varios compañeros de este matan al azar al político derechista José Calvo Sotelo. El asesinato de Calvo Sotelo aceleró un plan de sublevación militar dirigido por el general Mola, de llevar al general Sanjurjo al poder junto a la ayuda de la Falange Española y los requetes carlistas. El 17 de julio de 1936 se realiza un golpe de estado fallido, dando comienzo así a la guerra civil. Formación de bandos. Una vez iniciado el conflicto, el general Sanjurjo fallece tras un accidente de aviación y el general Miguel Caballenas junto al resto de generales deciden fundar la Junta de Defensa Nacional, donde la dirección militar recaería sobre los generales Mola y Franco, dando lugar así al conocido bando sublevado. Al bando sublevado se unen también las fuerzas militares de Alemania, Italia y Portugal, siendo las dos primeras las más influyentes durante la guerra. Asimismo, el general Francisco Franco contaba con el apoyo del ejército africano. En cuanto al bando republicano, este solo contaba con el 30% de militares a su favor, mientras que el resto de soldados eran civiles y miembros de las brigadas internacionales de parte de la Unión Soviética y México. En cuanto a la guerra, los primeros movimientos fueron efectuados por los sublevados para tratar de llegar a Madrid lo antes posible. Sin embargo, no lo consiguieron, pero sí lograron tomar gran parte de Castilla y León y llegaron hasta el puerto de Navacerrada, al mismo tiempo que el ejército africano llegaba al oeste de la península gracias a los aviones de la Legión Cóndor alemana. Estos tomaron Mérida y Badajoz rápidamente, y de esa forma aislaron el norte republicano. Tras varias derrotas, el presidente del gobierno, José Giral, dimite, y Manuel Azaña pone en su lugar a Francisco Largo Caballero, el cual tenía como objetivo principal usar todos los recursos posibles para la militarización de las tropas republicanas. Para llevar su plan a cabo, este acude al conocido Oro de Moscú. Durante todo este tiempo, el general Franco comienza a tener cada vez más poder de forma muy acelerada, ya que él era quien más facilitaba la comunicación con Italia y Alemania. Tras lograr el éxito al tomar la arriesgada decisión de liberar el Alcázar de Toledo en vez de atacar Madrid, Franco es nombrado generalísimo. Tiempo después, en abril de 1937, los sublevados toman el norte cantábrico, haciéndose con el control de los recursos mineros e industriales del país, al igual que con los puertos del Cantábrico. Mola, poco tiempo después, fallece en un accidente de aviación en junio, y gracias a aquel accidente Francisco Franco pasa a tener poder absoluto sobre el bando sublevado. Dicha toma de poder se logró gracias a la Legión Cóndor alemana, con varios ataques, entre ellos el famoso bombardeo de Guernica.
El bando republicano comenzaría a sufrir guerras internas entre comunistas y anarquistas en Barcelona, lo que dio lugar a la dimisión de Largo Caballero en favor de Juan Negrín, quien duraría en el poder hasta el fin de la guerra. Los sublevados tomaron Castellón en abril de 1938, dividiendo el bando republicano en dos, y en un acto de desesperación, Negrín da comienzo a la batalla del Ebro, y logra rescatar parte del territorio republicano. No obstante, el ejército de esa zona estaba muy débil, puesto que, como última opción, Negrín retiró las brigadas internacionales de Cataluña y trató de llegar a un acuerdo de paz con Franco. Este lo rechazó y comenzó un ataque brutal, haciéndose con la victoria en la batalla del Ebro, y tomando Barcelona el 26 de enero de 1939. Mientras tanto, en Madrid se libró una batalla la cual se alargó por varios meses, hasta que el gobierno de Negrín capituló el 28 de marzo. Tras ello, días después se realizó la conquista de Alicante, la última batalla importante de la guerra. Franco se alzó como indiscutido líder en la totalidad del territorio nacional. Finalmente, el 1 de abril de 1939, la Radio Nacional dio el parte en el que se comunicaba la victoria de los nacionales y por ende el fin de la guerra. En un barquito de vela no pasarán. La dictadura de Francisco Franco, España franquista, régimen franquista o franquismo fue el periodo de la historia contemporánea correspondiente con el ejército por el general Francisco Franco Bahamonde, de la jefatura del Estado. Esto es, desde el fin de la Guerra Civil en 1939 hasta su muerte y sucesión en 1975. Acabada la guerra, el general instauró una dictadura fascistizada, o régimen semifascista, que incorporó una influencia clara de los totalitarismos alemán e italiano en campos de las relaciones laborales, la política económica autárquica, la estética, el uso de los símbolos o el unipartidismo. En sus últimos estertores, el régimen transitó más próximo a las dictaduras desarrollistas, aunque siempre conservó rasgos fascistas vestigiales, caracterizado por la ausencia de una ideología claramente definida, más allá de su proclamo nacionalismo. En los años 40, la dictadura militar se afianzó mediante la represión política y económica de los opositores. Unas 485.000 personas habían huido al exilio. Algunos autores afirman que entre 9.000 y 15.000 fueron exiliados españoles que terminaron en campos de concentración nazis, de los que sobrevivieron la mitad. Otros acabaron en los campos de concentración franquistas. Estudios informan de al menos 367.000 prisioneros y entre 150 y 188 campos hacia noviembre de 1940. 280.000 hombres y mujeres detenidos en las prisiones del Estado. Parte de la historiografía estima entre 23.000 y 46.000 personas ejecutadas en la posguerra, otra alrededor de 50.000. Se mantuvo una política económica basada en la autarquía. Esta fue provocada por la derrota del Eje en la Segunda Guerra Mundial, durante la cual la dictadura franquista, pese a adoptar una política oficial de no beligerancia, tuvo una participación favorable a la Alemania nazi para derrotar a la Unión Soviética, que se concretó mediante el envío de la División Azul, una de la unidad de voluntarios que sirvió integrado en el ejército alemán en el frente oriental durante 2 años. Esta colaboración, con las que las potencias del Eje condujo al aislamiento internacional tras las derrotas de las mismas en 1945, promovido por los aliados en el seno de la recién creada Organización de las Naciones Unidas. En los años 50, en el marco de la Guerra Fría, la posición geográfica de España y su dictadura militar se acabaron convirtiéndose en estratégicos para los Estados Unidos y sus aliados europeos frente a la Unión Soviética. La alianza de España con los Estados Unidos puso fin al aislamiento internacional del régimen y favoreció una paulatina apertura de la economía nacional, que seguía unos niveles de desarrollo inferiores al del resto de economías de Europa occidental, que en la Guerra Mundial habían sufrido unos desastres similares al de la Guerra Civil Española. En los años 60 y a principios de los 70, el desarrollismo económico mejoró de forma notable, aunque desigual, el nivel de vida de la mayoría de la población, que formó una clase media hasta entonces casi inexistente. El nivel de libertad personal y política no aumentó del mismo modo. Empezaron las movilizaciones de oposiciones a la dictadura por parte de trabajadores y estudiantes. Juan Carlos de Borbón fue el sucesor designado por Franco por la jefatura del Estado, a título príncipe de España, y a la muerte de este, en su proclamación como rey, juró acatar los principios del movimiento nacional destinados a la apertura del régimen franquista. Sin embargo, no lo hizo, aunque se basó
en el entramado institucional franquista para promover la ley para la reforma política ratificada en el referéndum. Su resultado, 94% a favor de la reforma. Inició la transición a la democracia en 1976.